Buenos días, hermanos. ¿Qué tal hoy? ¿Todo bien? Qué bueno, hermanos. Qué sorpresa nos vamos a llevar en el cielo, ¿verdad? No sé, cuando estamos leyendo la Biblia y se presente ese cuadro de la Nueva Jerusalén, uno se lo imagina, ¿no es cierto? Se lo imagina. Pues eso mismo pasó hoy, ¿verdad? Cuando el hermano pastor Oliver me dijo, el hotel queda por tal lugar y usted va a llegar, no se va a perder. Uno más o menos tiene la ubicación en estos lugares, pero yo no conocía acá. Y vea cómo me lo imaginaba. Una, tenía que venirme por Misoras Unidas y subir por acá, ¿verdad? Todo lo contrario. Pero sí me imaginaba, hermanos, un lugar acogedor y amoroso, ¿verdad? Y como usted lo dijo, hermanos, siéntase en familia. Yo sí me siento en familia, de verdad. Y cuando cantamos al Señor, qué especial eso, hermanos. Eh, gracias, pastor, por la invitación. Gracias, iglesia. Y hoy vamos a estar, pues, disfrutando de la palabra de Dios. Y voy a pedir que abran su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1, versículo, para ser un poco más específico, del versículo 13 en adelante. Yo quiero dar lectura también a este pasaje. Dice la escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que estáis en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Oremos. Gracias, Dios, amado Salvador, por darnos la oportunidad, Señor, de poder dirigirnos hacia tu santo trono, Dios. Y tú que habitas, Señor, en plenitud de santidad, Padre, te alabamos y bendecimos y rogamos, Señor, tu perdón, Señor, para con nosotros que somos pecadores. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda llenarnos, Señor, de tu presencia y pueda guiarnos a toda verdad. Y ahora, Señor, que estamos ante tu palabra, Señor, enséñanos esta verdad. Grábala, Señor, en nuestra mente, grábala en el corazón, Señor, para que gozoso, Señor, podamos vivir cada día para Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Precioso pasaje que encontramos aquí en la palabra del Señor, en la carta a los Colosenses, y
Quiero en esta mañana hablar sobre el verdadero Dios que la Biblia muestra. Y en este pasaje en particular que tomamos, este pasaje nos enseña a Cristo que Él es el verdadero Dios, que ha sido revelado a la iglesia para que comprendamos el plan eterno que Dios el Padre ha planeado desde antes de la fundación del mundo por medio de su Hijo. Esto es lo que enseña el pasaje y hay al menos tres verdades, razones expuestas en este texto que nos muestran que Jesucristo es el verdadero Dios. La primera es que Jesucristo es la manifestación perfecta del Dios invisible. Segundo, Jesucristo es el eterno y soberano Dios. Y tercero, Jesucristo es el creador de la iglesia. Y qué bueno que hoy, hermanos, nosotros pues estamos aquí. Estamos alabando su gloria y cada vez que en la escritura encontramos un atributo de Cristo, pues estamos conociendo más su gloria. Y no es de extrañar que hoy algunos andan tocando las puertas y andan presentando un mensaje que totalmente distorsionado y falso. Y cuando llegan a este pasaje de la escritura de Colosenses capítulo 1, versículo 15, ellos dan un panorama totalmente errado. ¿Por qué no decirlo? Es diabólico, tal y como se presentó a sus inicios también en la iglesia de Colosas. Ahora, en este pasaje, esta verdad va a aplacar, va a destruir toda esta falsa enseñanza, que por qué no decirlo, y mal usado ese título de los testigos de Jehová están enseñando. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos no creen que Jesucristo es el eterno y soberano Dios. Y es que ante tan grande verdad, el enemigo no se va a quedar así con las manos cruzadas. Jesucristo es revelado en la Escritura como el verdadero y eterno Dios. Y aquí nosotros encontramos el propósito de esta carta, en realidad, que es mostrar a Jesús su preeminencia, su soberanía. Y esta carta que fue escrita por el apóstol Pablo, más o menos en el año 61, 62, después de Cristo, la iglesia que estaba en Colosa estaba siendo amenazada por diversas herejías. En el estudio de la Biblia de John MacArthur, que, bueno, esta semana que pasó, él pasó a descansar, ¿verdad? Está gozando del Señor. Él dice lo siguiente en su contexto histórico a la introducción a la carta a los Colosenses. Y cito, varios años después de que la iglesia Colosenses fuera fundada, una peligrosa herejía surgió para amenazarla. Una no identificada con ningún sistema histórico en particular. Contenía elementos con la que más tarde se llegó a conocer como el gnosticismo. Que Dios es bueno, pero la materia es mala. Que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones de Dios y que Jesucristo era menos que Dios. Una creencia que lo llevó a negar la verdadera humanidad de Cristo. Y que también, aparte de esto, una creencia de que había un secreto
conocimiento que estaba por encima de la escritura, de las escrituras, para ser iluminado para salvación. La herejía de los colosenses incluyó aspectos del legalismo judío, como por ejemplo, la necesidad de la circuncisión para salvación, la observancia de rituales ceremoniales de la ley del Antiguo Testamento, leyes de la alimentación, festivales, días de reposo, y el ascetismo rígido, y también llamaba a la adoración a los ángeles y experiencias místicas. Fin de la cita. Era un solo relajo lo que se estaba viendo ahí en esa región de Colosenses. Ahora nosotros tenemos nuestro pasaje y ante esta realidad que presenta la Escritura, vamos a ver estas tres verdades. Y le pido que miremos ahí el texto en el versículo 15. La Biblia dice que Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la manifestación perfecta del Dios invisible. Esa palabrita, esa pequeña palabrita que aparece ahí en el versículo 15, Él, de hecho, toda la carta se trata de eso, toda la carta de Colosenses. Y podemos aislar un poquito más. El Nuevo Testamento trata de Él, de Él. ¿Y por qué no extendernos más? El Antiguo Testamento trata de Él, de Jesús. Particularmente, en el versículo 15 se hace mención a esa persona y está siendo sustituido por esa palabra, ese pronombre, Él, que ya en el versículo 13 ha sido presentado. No solamente en el versículo 13, por favor vaya a la escritura en Colosenses, versículo 1:1. Mire cómo se presenta aquí a Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. Ahora veas el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? El Padre. Versículo 12, ahí presenta al Padre, con gozo dando gracias al Padre. Y el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo Jesús. De manera que en el versículo 13 nosotros encontramos una introducción a lo que el versículo 15 menciona. Él. Este sujeto que aparece en el versículo 15, mire lo que ha hecho. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria a Dios. Él. Ahora, ¿qué es Él? ¿Qué dice el texto? Mire cómo lo presenta. Él es la imagen del Dios invisible. Muchas palabras que en nuestro idioma español tienen mucho parecido con el griego. Y nosotros tenemos una palabra en español que es ícono. Y esa palabra se deriva de la palabra griega que es eikon. Y esa palabra significa literalmente una copia o semejanza.
Eso significa copia o semejanza. Literalmente nosotros podríamos leer entonces esta parte de la escritura que Jesucristo es la semejanza o la copia exacta de Dios. De hecho, el texto dice el Dios invisible, o sea, algo que no podemos ver, algo que nosotros no podemos tocar, porque Dios es espíritu, pero se hace real, se presenta físicamente ahí en la persona de Cristo. Ahora, con esto no estoy diciendo de que Dios el Padre sea Cristo, no. Nosotros creemos en una Trinidad, creemos en una triunidad. Dios Padre, una persona. Está Dios Hijo como una persona y también el Espíritu Santo. No decimos que Cristo sea el Padre, no. La Biblia enseña que cada persona en la Trinidad tiene su función. Y aquí, el Dios eterno, el Dios Padre, se ha manifestado en la persona de Cristo. Ahora, todo esto la Biblia lo enseña y al hablar de que Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, es estar hablando acerca de su encarnación. Es estar hablando acerca de lo que dice Filipenses capítulo 2. Y Pablo habló de esto allá en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 14. Grande es este misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Pues de una forma magistral como el Espíritu Santo puede hacerlo, dice primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y no está hablando de Dios Padre, está hablando de Dios Hijo. Dios fue manifestado en carne. De manera que Cristo Jesús es la manifestación perfecta del Dios invisible, y eso es lo que nos dice el texto en Colosenses 1:15. Cristo es la manifestación perfecta. Y lo vimos por esa palabra, el eikon, la semejanza de Dios. Y otra palabra que está acertando esta verdad es que, vea lo que dice la segunda parte de este versículo. El primogénito de toda creación. Ahora, ¿qué significa esta palabra primogénito? Y es ahí donde los testigos de Jehová, los arrianos, que de ahí viene esa herejía, ellos decían que Cristo no es Dios, que Él era el primer ser creado por Dios. Él es el primogénito. Y es que cuando nosotros vamos a la escritura, esa palabra primogénito, literalmente así se traduce, el prototocos de Dios. Y eso significa primogénito. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y estudiamos su contexto histórico y cultural, o sea, nos da un panorama muy diferente. Y no creemos que Cristo sea un ser creado o el primer ser creado por Dios. Porque en la cultura judía, ser primogénito era tener los privilegios o los derechos de la heredad del padre. Una persona pudo haber nacido en tercer o cuarto lugar, pero si el padre quería darle la primogenitura, se lo daba. Eso lo vemos nosotros con Jacob.
y Esaú. Es un cuadro muy claro. De hecho, Dios llama a la nación de Israel como el primogénito. Mire, esta verdad nosotros la vemos también en el Salmo 89. Salmo 89. Salmo 89. En el versículo 27. Versículo 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Qué verdad tan poderosa y qué verdad tan llena de bendición para nosotros. Porque al estudiar la vida de Cristo, al estudiar Colosenses, nos damos cuenta de que no es que estamos queriendo aprender solo principios teológicos, sino que es la vida de Cristo. Jesús se acercó a sus discípulos en el Evangelio de Mateo y les preguntó, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y mucha gente tenía un concepto muy bueno de Cristo, ¿verdad? Decían, pues, eres profeta, o alguno de los profetas, Elías. Pero Jesús fue muy explícito y le preguntó, ¿y ustedes, qué dicen que soy yo? Bueno, conocemos la declaración, ¿verdad? Del apóstol Pedro allí. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando hace esa declaración, él sabía lo que decía. Y sabía lo que decía, no porque era el más listo del grupo, ¿verdad? Sino porque el contexto dice, Dios se lo había revelado. Dios se lo había revelado. Es Cristo, es Dios mismo, anunciado en el Antiguo Testamento que Él mismo vendría a salvar a su pueblo. La palabra primogénito, literalmente nosotros podríamos decir que Él es el que tiene la preeminencia. Él tiene la preeminencia. Y la razón por la cual es el primogénito, el mismo texto de Colosenses nos lo da. Versículo 16. La razón por qué él es el primogénito o tiene la preeminencia, ve el versículo, esa pequeña palabra, porque en él fueron creadas todas las que hay en la tierra, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, todo. Nosotros vemos las montañas, los ríos, los mares, vemos las personas, vemos los animales, todo fue creado por Dios. ¿No? Esto nos enseña, ¿verdad? Y aquí se presenta a Cristo como el creador. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y aquí hace mención no solo al reino de los hombres, sino que también hasta el dominio de Satanás. Ahí en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 14, vea lo que manifiesta el Señor, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí no está haciendo mención a un gobierno humano, está haciendo mención a las potestades diabólicas.
Él los venció, los avergonzó públicamente, triunfando en la cruz. Ahora Cristo Jesús es la manifestación perfecta del Dios invisible, pero Cristo Jesús es el eterno y soberano Dios. Versículo 17. Dice la escritura, y él, vea nuevamente cómo lo presenta el Espíritu Santo en el versículo 17. Gracias, hermano. Y él es antes de todas las cosas. Al ver el texto allí, en el versículo 17, él es antes de todas las cosas. No solamente es estar viendo la preexistencia de Cristo. No vamos a ver solo la preexistencia de Cristo en el hecho de que Cristo cuando nació en Belén, él ya existía, claro. Y el testigo de Jehová cree esto. Pero la Biblia dice que él es antes de todas las cosas. Y vean, cómo dice la segunda parte de este texto. Todas las cosas en él subsisten. Y esto habla del absoluto poder que tiene Jesús. ¿Qué poder? Cuando vemos entonces a Cristo en el Nuevo Testamento, no vamos a ver un simple hombre. Eso es lo que miraban la gente, miraban un profeta, un buen ciudadano. El que estaba allí, hermanos, era el soberano Dios. Juan, el apóstol, cuando estaba en la última cena, él se recostó en el pecho del maestro. Él estuvo allí. Era muy afín a él, lo amaba. Pero cuando nosotros vemos la revelación allá en Apocalipsis, él no tiene eso, él cae postrado porque ve la naturaleza misma de Cristo, lo ve glorificado. Hermanos, lo que estamos viendo en Colosenses es verdaderamente la naturaleza de Cristo, no un simple hombre. Vemos al Dios eterno, ese Dios eterno, ese Dios eterno, hermanos, que bajó del cielo. Mire cómo lo presenta Filipenses, versículo, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. La palabra Cristo ahí es el Mesías, el ungido, pero también pone la otra parte, el Mesías, pero también el hombre, Cristo Jesús. Y estas dos palabras hacen mención a la naturaleza divina, pero también a la naturaleza humana. Cristo, 100% hombre, el cual, siendo en forma de Dios, lo que vimos allá, el oikon, la semejanza perfecta de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. El soberano Dios se humilló. De manera que el texto en Colosenses capítulo 1, versículo 17 nos está enseñando que Cristo Jesús es el eterno y soberano Dios. Lo que nosotros aprendemos de Dios el Padre en el Antiguo Testamento, en la creación, cómo Dios le habla a los hombres en el Antiguo Testamento, cómo Dios obra en el Nuevo Testamento, hermanos, es Cristo obrando. Es Cristo obrando. Recordábamos con mi esposa lo que tuvo, una conversación que tuvo una mujer con Jesús. Ella no quería ir a traer agua al pozo, se cansaba.
Si supieras quién habla contigo, si supieras, tú le pedirías a él y él te daría agua. Dame de esa agua, Señor, para que no venga más. Siempre pensando en sus deseos egoístas, ¿verdad? No para glorificar a Dios. El Señor sabe nuestra necesidad y sabe la necesidad del hombre. En Apocalipsis capítulo 21, yo quiero que mire allí ese pasaje de aquel que dio agua a aquella mujer samaritana. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 21? El versículo 5. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién está sentado en el trono? Es Cristo. Me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. ¿Es como hace mención a su naturaleza divina allí? El alfa y el omega, dos palabras o dos letras del alfabeto griego. La primera, el alfa, la última, la omega. Precioso, hermanos. Estamos viendo aquí al eterno y soberano Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 15, pero no solamente vemos la manifestación perfecta de Dios invisible, y no solamente vemos a Cristo Jesús, el soberano y el eterno Dios, sino que también vemos a Cristo Jesús, el soberano de la iglesia, el soberano de la iglesia. De manera que yo estoy ante su amada iglesia. No estoy ante cualquier persona. Estoy a la que ve Juan, que desciende de la Nueva Jerusalén, la desposada, la esposa del Cordero. Fíjense lo que dice el versículo 18. Y él, nuevamente, ve qué interesante cómo ese pronombre personal, él, está siempre siendo, ocupando el papel del sujeto, pero a la par de ese él, un verbo que atribuye a este sujeto. Él es, y lo vimos así en el versículo 15, la imagen del Dios invisible. Él es antes de todas las cosas, y esto habla de su eternidad, lo que dice Isaías 45. Pero aquí en el versículo 18 hace mención un atributo más, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Precioso esto, hermanos. La iglesia no es algo que se lo inventó el hombre. La iglesia no es algo que vamos a reunirnos y empecemos a llamar a gente y que empezamos a cantar coros espirituales. No es así en realidad. Tiene su origen. Tiene su origen. Y mire lo que dice el versículo 18, más adelante. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él, que es el principio. Él es el que comenzó la iglesia. No fue Pedro. No fue Pedro. Jesús le dijo a Pedro, tú eres roca pequeña, pero sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. Sobre él. Hermanos, y para que nos quede bien claro, vea lo que dice el mismo apóstol Pedro. Capítulo 2. En la primera carta de Pedro, él mismo, para que quede bien claro quién es
la roca. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, ¿verdad? Que se llama Pedro, así dice, ¿verdad? No, no. El que creyere en él no será avergonzado. Nuevamente ese él allí está sustituyendo el nombre y literalmente nosotros podríamos leerlo: el que creyere en Cristo Jesús no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Cristo Jesús es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, que dice Colosenses, que Él es cabeza. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Precioso, hermanos. Hoy nosotros nos reunimos con un propósito y es celebrar la gloria de Cristo, es celebrar la victoria de Cristo. Su iglesia le adora, su iglesia le sirve, su iglesia le exalta. Él nos formó. Y esto es lo precioso, hermanos. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pero Él lo hizo de una forma que solo Él lo puede hacer. Solo Él. Véase ahí el texto. Dice que Él es el primogénito entre los muertos. Y nuevamente, mire cómo exalta la Escritura la preeminencia, el honor de Cristo, para que en todo tenga la preeminencia. Yo adoro al Señor Jesús. Adoro y alabo al Señor Jesús porque Él tiene la preeminencia, así dice el texto. Es interesante cómo Dios lo presenta aquí, el Espíritu Santo, el primogénito entre los muertos. El primogénito de entre los muertos. ¿Cuál es la diferencia de Cristo Jesús con los otros hombres que resucitaron en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? Bueno, es que ellos murieron, ellos resucitaron y volvieron a morir. Pero Cristo, Él resucitó para no volver a ver muerte. Eso es lo que está diciendo el texto aquí, que Él es el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios a Él satisfizo. Esa voluntad de Dios, hermanos, es agradable, es perfecta y tiene implicaciones fuertes para nosotros. Hermanos, hay cosas que no queremos que vengan a nuestra vida, pero hermanos, si el Señor las permite, esa es la voluntad del Señor. Y el Señor no quiere nada malo para nosotros. Esta declaración del versículo 19 no solamente nos aclara el hecho de que en Cristo Jesús está la plenitud de la deidad o que Él es Dios, sino que desbarata todo argumento filosófico que se levantaba en el tiempo que se formó la iglesia allá en Colosenses. Ellos decían Cristo es una especie de emanaciones del Dios del cielo. No, en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Con autoridad y poder nosotros podemos decir, Jesús es el verdadero Dios. Versículo 20. Es precioso esto, que Él es la cabeza, Él es la cabeza. Pero esto tiene un propósito. Esto tiene un propósito. Y por medio de Él, la palabra allí, reconciliar. A menudo nosotros encontramos personas que dicen, me voy a reconciliar con el Señor. Eso nunca va a pasar. Yo no quiero dejarlo confundido en esta área. Pero hermanos,
La acción de reconciliar es de parte de Dios, no es de parte del hombre. Es más, el hombre no quiere nada con Dios. Pero vea hasta dónde afectó el hecho de que el hombre haya pecado. Dice que en él, reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos. El pecado afectó tanto que no solo se quedó allí en el huerto de Edén, hermanos, se fragmentó todo, todo, todo. No solo afectó allí en el huerto, eso afectó toda la creación y afectó aún más allá de esta creación que nosotros vemos. Aquí dice, los cielos y la tierra. Así que el pecado no es algo pequeño, ¿verdad? Una pequeña ofensa ante Dios. Yo no quiero que me vayan mal a entender con esta frase, pero permítame decirle que hay algo que puede igualarse a Dios y es eso. Puede llegar hasta ahí, a ese nivel. El pecado llegó a la cara de Dios, al rostro de Dios. Y eso, hermanos, fue una ofensa catastrófica. Así que cuando nosotros nos acercamos a Dios, no pensemos que me voy a reconciliar con Él. No, es de humillarnos y quebrantarnos delante de Él porque hemos pecado contra Él. Fue necesario entonces. Fue necesario, no un hombre, no un hombre común, sino el hombre Dios que viniera. Veas el versículo 18. Ahí la última parte. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué fuerte es esto, hermanos. Porque si es verdad que nosotros tenemos un Dios de amor, de hecho la naturaleza misma de Dios es amor, pero paralelo a este amor está también la otra parte y es que hay guerra y Dios, como dice el Salmo, Dios está enojado, haciendo la paz mediante la sangre. ¿Qué es lo que hay antes de la paz que hay? Hay guerra. Vea lo que dice el versículo 21. Y a vosotros. Y esto implica ya directamente al ser humano, no solamente a la creación, al ser humano. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. Y vea la palabra allí, enemigos, enemigos. La forma en que el Señor Jesús viene a ser Señor, el soberano, la cabeza de la iglesia, hermanos, es una forma magistral aquí. Él hizo un trabajo que ningún hombre común puede hacerlo. Éramos enemigos de Dios, todos, todos, y merecíamos el castigo. Si decimos que Dios es justo, entonces sí, merecíamos el castigo eterno, merecíamos el infierno, porque Dios es justo. Pero ahí la última parte de este versículo 21. Éramos enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. Ahora, vea cómo lo cambia, es un contraste que hay ahí. Ahora os ha reconciliado. La misma palabra que aparece en el versículo 20 aparece al final en el versículo 21, reconciliar. Y esa palabra significa cambio, cambio. Ahora Cristo nos ha cambiado y el propósito de que Cristo sea la cabeza de la iglesia es para producir eso, cambios, cambios. Versículo 22 lo hace. En su cuerpo de carne, en su cuerpo de carne. No era un espíritu nomás, es su carne. Y por medio de la muerte, bueno, para presentarnos, mire,
Este es otro de los propósitos. Santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Delante de quién? De Dios. El que comenzó la buena obra y nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el propósito de Cristo al ser cabeza es que nosotros tengamos santidad en nuestra vida, que seamos santos como Él es santo. El propósito de Cristo como ser cabeza de la iglesia también es que seamos perseverantes. Perseverantes. El versículo 23, para ir terminando. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Nuevamente, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y esa palabrita que aparece ahí, sí, no es un condicionante en realidad, es una aseveración, es una afirmación, ya que están en la verdad y permanecen en la verdad, fundados, ustedes están firmes en la fe. Es inconcebible entonces que una persona que viene al arrepentimiento, una persona que viene al evangelio, que Dios le ha llamado, es inconcebible que se retire o que se pierda. Es inconcebible, no está en la teología paulina, no está en la teología del Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, no se concibe en la mente de Dios. Hermanos, y si nosotros estamos descubriendo esta verdad aquí, debemos de convencernos de esto, de que los que hemos sido llamados por el Señor al cuerpo de la iglesia, hermanos, hemos sido llamados para estar firmes, como dice el texto, en la fe. Firmes, sin moveros de la esperanza. Precioso esto, hermanos. Sin moveros. Mi esposa siempre comentaba un chiste de un señor de que cada rato uno lo saludaba y Dios le bendiga, hermanos, y el hermano decía, pues, hoy no, hermano, hoy no. Pues el hermano se descarrió y a los meses vuelve y uno como ya lo conocía como el hermano descarriado, entonces, buenos días, fulano. Entonces él respondía, hoy sí, hoy sí. Hermanos, no se concibe eso. Los cristianos hemos sido llamados a perseverar y estar firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y mire lo que dice el texto ahí. Esto, hermanos, que nosotros hacemos de perseverar en la fe, de estar en la esperanza del evangelio, hermanos, no es algo exclusivo solo para nosotros, hermanos, es en todo lugar. Versículo 23, el cual se predica en toda la creación. Y todos aquellos que escuchan el evangelio, que escuchan de esta esperanza, están siendo llamados a perseverar, que está debajo del cielo. Y dice Pablo allí, él, podríamos poner nuestro nombre también, nuestro nombre allí, podríamos ponerlo, no hay problema. Si para eso Dios nos ha llamado a padecer, no solamente a creer, sino que a padecer por él. Lo cierra con esto, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Yo estoy con ustedes. Yo estoy también ahí perseverando. Ahora hemos visto, hermanos, hasta acá, tres grandes razones por la cual Jesucristo es Dios. Él es la manifestación perfecta del Dios invisible. Él es el eterno y soberano Dios. Y Él es el soberano cabeza de la iglesia. Para nosotros, hermanos, los que hemos creído, los que estamos en Cristo, no debemos de ignorar esto. Porque si usted está en Cristo e ignora esto, sería un extraño el que está en usted entonces. No deje que sea un extraño, que sea real, que usted lo adore con toda libertad.
Y para aquel que no vive la vida cristiana, que está viviendo en el mundo perdido, Dios ya lo dijo ahí en el versículo 14. Él quiere trasladarlo del reino de las tinieblas, versículo 13, al reino de su amado Hijo. Él lo quiere hacer, porque solo a través de Jesús nosotros podemos obtener lo que es redención por su sangre y el perdón de pecados. Oremos. Amado Señor, gracias por tu revelación. Precioso cuadro el que nosotros encontramos ahí en Colosenses acerca de Jesús. No es un hombre normal, es 100% hombre, sin pecado, pero también 100% Dios, que viene a redimirnos, a salvarnos. En esta mañana, Señor, pedimos tu bendición para la iglesia, pero si en esta mañana hay alguien que todavía no ha creído, no se ha arrepentido, Señor, a través de tu palabra nosotros descubrimos, conocemos de que por medio de Cristo, Señor, tú has reconciliado o has cambiado y quieres producir esos cambios en la vida del hombre. Y oro, Señor, para que tú obres poderosamente, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así queda nuestro hermano con nosotros.